La noche, bajo la dirección de Claudia Gurizati. El general retirado de la policía, Luis Eduardo Martínez, rompe su silencio. Porque de por medio está mi dignidad, mi buen nombre, mi honra y la de mi familia. Por eso decidí romper mi silencio. En entrevista exclusiva con el subdirector del programa La Noche, Jefferson Beltrán, el alto oficial responde por primera vez a los señalamientos del narcotráfico que truncaron su ascenso a mayor general y que terminaron sacándolo de la Policía Nacional. Cuando llega la hora de mi ascenso, arrecian. Inicialmente lo hacen con unos anónimos fundamentados en unos documentos originales y reales de la DEA. Su caso genera una profunda controversia en Colombia. Porque muchos insisten en decir que no entienden por qué razón, si al general Palomino desde un principio usted dijo, no lo voy a sacar por cuenta de unos rumores, por cuenta de unos anónimos, por cuenta de unos chismes, pero al general Martínez sí. Al general Martínez se le llama a calificar servicios por cuenta también de unos rumores. ¿Por qué esa diferencia, presidente, en el trato de los dos generales? El caso del general Martínez no va a ser por rumores. Ustedes en los próximos días van a tener la información de por qué salió de la policía. Mientras los delincuentes que antes perseguía hoy lo acusan en los Estados Unidos, el reconocido y destacado general asegura que todo responde a un complot lleno de mentiras, que solo buscaba acabar con su prometedora carrera policial. Yo tuviera la certeza, téngalo por seguro, que utilizaría medios legales para enjuiciar las personas que están detrás de esto. Desafortunadamente, quien maneja esta clase de situaciones no da la cara. Hoy, en el programa La Noche de NTN 24, el canal de las Américas, la entrevista exclusiva con el general retirado de la Policía Nacional de Colombia, Luis Eduardo Martínez. Comienza La Noche, bajo la dirección de Claudia Gurizati. A esta hora saludamos al general de la policía retirado, Luis Eduardo Martínez. Nos acompaña en el programa La Noche. Él ha decidido concedernos una entrevista exclusiva, ha decidido romper su silencio en nuestra misión del día de hoy. General retirado, bienvenido al programa La Noche, NTN 24. Lo escuchan en Colombia y en todo el continente americano. Buenas noches, Jefferson, y un saludo especial a todas las personas que hasta ahora nos ven por este medio. General, luego de su truncado ascenso, en Colombia se generó una polémica. Muchos no entendimos cómo el gobierno nacional, en muy poco tiempo, quizás en muy pocas horas, cambió de haberle entregado todo el apoyo a esa intención que usted tenía de ascender a mayor general y luego le quitó todo ese apoyo. Sobre ese tema vamos a hablar en esa entrevista. Quiero que comencemos hablando por qué usted decide romper su silencio el día de hoy, luego de varias semanas que muchos medios de comunicación lo estaban buscando para que respondiera a estas preguntas. Porque de por medio está mi dignidad, mi buen nombre, mi honra y la de mi familia. Por eso decidí romper mi silencio y acceder a este medio de comunicación para hablar. Señor general, luego de casi 32 años de carrera policial, usted fue llamado a calificar servicios. Hace unos días el presidente Juan Manuel Santos aseguró en la W Radio que su salida pues no se había dado por rumores y que en los próximos días él iba a decir por qué razón realmente habían tomado la decisión a usted de separarlo de la policía. ¿Qué información puede tener el presidente Juan Manuel Santos para haber tomado esa decisión? Bueno, mire, esta ha sido una persecución mediática y sistemática desde el año 2012, la cual inició con un hecho cierto, que es el tema de unos viajes en una aerolínea que, siendo yo su comandante y comandante de Antioquia, se realizaron, pero se realizaron en el marco de un contrato, una firma que era de un señor Francisco Cifuentes Villa. Ahí nace absolutamente toda esta persecución mediática y sistemática, y cuando llega la hora de mi ascenso, arrecian. Inicialmente lo hacen con unos anónimos fundamentados en unos documentos originales y reales de la DEA. En eso fundamentaban los anónimos, pero unos anónimos incluso mucho más contundentes,
que lo que se dice en los documentos originales. General, ampliemos un poco ese punto que usted acaba de tocar. Usted, a través de los medios de comunicación, fue acusado de haber volado en aeronaves de un narcotraficante que en este momento ya está muerto, que es Francisco Cifuentes. Una aerolínea o una empresa que alquilaba aviones y helicópteros que era propiedad de un narcotraficante. ¿Cómo un policía termina volando en ese tipo de aeronaves? Primero, yo no entiendo cómo una persona que es indicada de narcotráfico, como lo establecieron 2 años después de muerto, resulte con una licencia legal de vuelo o resulte con una licencia para tener funcionando una aerolínea que presta servicios particulares a empresas o instituciones particulares y del Estado. Eso es lo primero que hay que preguntar ahí. Segundo, se supone que una persona que tiene contratos con el Estado debe carecer de antecedentes, de tal manera que si este señor tenía contratos en ese momento con la policía Antioquia, pues debía carecer de antecedentes. Tercero, esos vuelos, yo en su momento lo expliqué, se hicieron para cumplir misiones estrictas del servicio y todo quedó registrado debidamente en el aeropuerto La Herrera de Medellín, porque desde allí se salía. La policía del aeropuerto, que pertenece a la Policía Metropolitana de Medellín, sabía las personas que volaban no solo en Cóndor, también en ACA, qué misión iban a cumplir, y ahí se regresaban. ¿Por qué cree usted, general retirado, que en todas estas acusaciones que le han hecho, e inclusive en esos anónimos de los cuales usted habla, siempre lo han querido vincular con este narcotraficante, con Francisco Cifuentes? Porque es la única persona, digamos, con la cual lo pueden vincular a uno en el marco de ese contrato. Es decir, la única vinculación que hubo ahí es un contrato que realizaba, vuelvo y repito, varias entidades del Estado, entre ellas la policía, para que prestara un servicio, horas, vuelos a diferentes sitios de Antioquia que en su momento no se podía llegar por tierra. Estamos hablando del año 2006. No tienen con quién más vincularlo. Ahora bien, cuando eso salió a medios de comunicación, yo mismo convoqué una rueda de prensa en su momento, expliqué la situación, nunca negué esa relación contractual que hubo ahí, que en su momento, inclusive año 2006, no era yo el facultado para hacer contratos o para digamos, establecer contratos, porque yo era el subcomandante del departamento. Únicamente cumplía con mi misión de pasar revista, de acudir a sitios donde se presentaban temas de orden público y tenía que hacer presencia o el comandante o el subcomandante de la policía, y pues inmediatamente llegábamos allá. Ahora bien, cuando salen con eso, yo dije muy claro, no niego esa relación, está dentro del marco de un contrato que lo pueden verificar, y preguntaba en ese momento, ¿por qué creen ustedes que un policía pueda servir a los intereses de un narcotraficante? Contestaron, por dinero. Bueno, lo dije en ese momento y lo reitero hoy nuevamente. Mi patrimonio y el de mi familia está a disposición y al arbitrio de todo el país, como hombre público que soy. Los primeros señalamientos contra el general Luis Eduardo Martínez fueron conocidos en 2012. Vuelos policiales en narcoflota. Diario El Tiempo, edición domingo 8 de julio de 2012. El alto oficial debió salir a aclarar una información de la unidad investigativa del diario El Tiempo sobre el uso que él habría hecho 6 años atrás de aeronaves propiedad de una firma del narcotraficante Francisco Cifuentes. Llegué a la policía de Antioquia en el 2006 como subcomandante y ya existían contratos con la firma que resultó ser de Pacho Cifuentes. Cuando lo asesinan en Caucasia y dicen que es un narco, fui el primero en sorprenderme. Posteriormente, entre agosto y septiembre de 2014, el nombre del general Luis Eduardo Martínez apareció en una serie de anónimos divulgados a través de portales de internet y en algunos casos ventilados en medios de comunicación. Las autoridades norteamericanas han reunido abundantes pruebas judiciales en contra del actual director administrativo y financiero de la policía, el general Luis Eduardo Martínez, que lo señalan de estar aliado con algunos grupos al servicio del narcotráfico.
Algunas de estas pruebas que están en poder de las autoridades norteamericanas contra el general Martínez están soportadas en testimonios rendidos por el general Mauricio Santoyo e importantes narcotraficantes como alias Macaco, alias Rasguño e incluso el ex jefe paramilitar Salvatore Mancuso. Por la misma época, este supuesto memorando anónimo que aparecía remitido en español a la Oficina de Abogados del Distrito Sur de Florida el 24 de septiembre de 2014 rodó dentro de la policía e incluso habría llegado a manos del presidente Juan Manuel Santos. El escrito hacía mención a supuestas declaraciones en contra del general Martínez suministradas por narcotraficantes y paramilitares extraditados a Estados Unidos. Recibió pagos, sobornos y en algún momento propiedades por la información que él proporcionaba a las organizaciones del tráfico de drogas respecto a las actividades operativas propias de la Policía Nacional. Ante los anónimos, el general Martínez pidió a la Fiscalía que él fuera investigado penalmente, así como también quienes considera han difamado su buen nombre. También solicitó informarle si ya había alguna denuncia compulsada en contra de él. Esta fue la respuesta de la Dirección de Fiscalía Nacional Especializada de Justicia Transicional. Me permito informarle que revisadas las bases de datos que se llevan en esta dirección no aparece registro alguno sobre compulsas de copias o sindicaciones en su contra. El programa La Noche conoció además este oficio en el que el director de Asuntos Internacionales de la Fiscalía solicitó desde enero de 2015 al Departamento de Justicia de Estados Unidos acceso a declaraciones rendidas ante autoridades de esa nación en las que exista algún señalamiento contra el general Luis Eduardo Martínez. 1 año y 2 meses después, no hay respuesta a la solicitud. Los memorandos. A finales de 2015, el general pidió a la Fiscalía agregar otro capítulo a la investigación solicitada por él mismo, el de 4 memorandos internos de la DEA en los que narcotraficantes extraditados acusan al hoy oficial retirado. Uno de ellos, Carlos Mario Jiménez Naranjo, alias Macaco. El memorando está fechado el 25 de marzo de 2010. Jiménez Naranjo mencionó que Francisco Cifuentes Villa, alias Pacho Cifuentes, le dijo que él había sobornado al coronel Luis Eduardo Martínez Guzmán, comandante de la Policía Nacional de Colombia en Medellín. Otro de los memorandos contiene apartes de un interrogatorio a Dagoberto Giraldo Pérez, alias Percherón, en noviembre de 2009. Giraldo Pérez manifestó que Francisco Cifuentes Villa solía pagarle sobornos al coronel Luis Eduardo Martínez Guzmán, quien era el jefe de la Policía Nacional de Colombia en el departamento de Antioquia. También aparece la declaración de una fuente identificada como SOI en el año 2008. La SOI manifestó que ella estuvo presente una vez cuando el coronel Martínez recibió un soborno. El soborno era dinero para que Martínez pudiese comprar un nuevo computador. Estos memorandos, conocidos por el programa La Noche, fueron los que en diciembre pasado llegaron, según Martínez, de manera anónima a Carlos Fernando Galán, presidente de la Comisión Segunda del Senado, comisión que debatía en ese momento los ascensos de oficiales, entre ellos el del general Martínez. Pues, general, usted ha venido a esta entrevista precisamente a responder frente a esas acusaciones que a través de anónimos inicialmente le hicieron, pero que después también le fueron hechas por un conjunto de narcotraficantes y de exmiembros, algunos de ellos de las autodefensas. Me refiero a esos memorandos de la DEA, quiero que hablemos de eso. Nosotros conocimos esos documentos, finalmente fueron los que terminaron trucando su ascenso, son delincuentes que usted en algún momento también persiguió y que precisamente en los Estados Unidos han hablado de esa supuesta relación que usted tenía también con este narcotraficante Francisco Cifuentes. Lo hizo alias Macaco, lo hizo un delincuente que se llama Dagoberto Giraldo, que está también en los Estados Unidos, y finalmente pues lo hicieron uno de los testigos que habló ante la DEA. ¿Por qué esas acusaciones en ese momento le fueron hechas en los Estados Unidos? Bueno, mire, esos son documentos, primero que todo, memorandos de la DEA, documentos internos, hasta donde yo tengo entendido, que se hicieron durante los años 2008, 2009, 2010 y, sin más no estoy, creo que hay uno de marzo, abril-marzo del 2011. En esos documentos se habla de situaciones de oídas,
es que a mi Julano me dijo que Sutano dijo que le daban al general, al coronel en esa época sobornos para determinadas, digamos, protecciones a los delincuentes. Y dicen los testimonios que hay ahí, que lo dijo Macaco, que Francisco Cifuentes le dijo, el otro dice un tal Percherón que no sé quién será, que Francisco Cifuentes le dijo, otro por allá manifiesta algo irrisorio, que mientras a alguien de la policía le daban 50, 60 mil dólares, a mí me daban un computador. Un computador, dice uno de esos memorandos. Y que yo compré una inmobiliaria porque me gustaban los negocios legales, compré una inmobiliaria con el tal Francisco Cifuentes, cosa que puede ser corroborada en cualquier parte. Es decir, son una cantidad de sandeces que son viejos, que existían cuando yo fui llamado a curso para brigadier general, que en ese momento no hicieron ningún daño y que precisamente nunca se han podido comprobar ni se han podido corroborar. En el transcurso del tiempo, 2012, 2013, 2014, con esta persecución mediática a la cual me he visto expuesto, pues yo mismo le pedí a la Fiscalía, a la Procuraduría que iniciara investigaciones penales en mi contra para establecer la veracidad o rechazar de plano lo que se dice en esos documentos. Y en este momento hay investigaciones en curso, las cuales pedí yo personalmente. General, hasta este momento la justicia estadounidense, ¿qué ha dicho frente a estas acusaciones? No, que yo sepa absolutamente nada. Que yo sepa, no hay absolutamente nada, ni en Estados Unidos, y las investigaciones que hay aquí en el país las solicité yo mismo. Usted habla de una persecución mediática y ha utilizado ese término ya varias veces. ¿A qué se refiere cuando habla de una persecución? ¿Quién estaría detrás de enlodar su nombre? Bueno, mire, en la policía, con todas las acciones que uno realiza, tanto al interior como al exterior, genera muchas inconformidades, genera, digamos, muchas enemistades. Al interior de toda esta persecución, porque es una persecución y el país en su momento, cuando las autoridades judiciales se pronuncien, se dará cuenta, pues yo diría que hay elementos internos y externos. Usted habla de elementos internos y externos, pero ¿por qué no nos da nombre, general? Porque de alguna forma usted dice que en un momento cuando usted fue ascendido de coronel full a brigadier general, no tuvieron ningún impacto esos anónimos, ni siquiera esas declaraciones que habían entregado esos delincuentes. Esos documentos ya existían. Usted lo ha dicho, exacto, sí, ya existían en ese momento, y para ese ascenso no tuvieron ningún impacto para que de alguna forma no se le diera ese ascenso. Pero cuando usted buscó ser mayor general, ¿por qué esos documentos sí tuvieron impacto? Porque podría pensar uno que para alguien uno sería una amenaza, o a alguien le estorbaba a uno y utilizó eso para poder sacarlo a uno digamos, de la competencia institucional. ¿Usted considera que hubo un complot en su contra? Sí, está a la vista, está claro. Y ese complot, digamos, para que funcionara, tenía que tener el apoyo de altos funcionarios del Estado. Lo más seguro es que sí. ¿Y sabe quién puede estar detrás de todo esto, general? Si yo tuviera la certeza, téngalo por seguro que utilizaría medios legales para enjuiciar las personas que están detrás de esto. Desafortunadamente, quien maneja esta clase de situaciones no da la cara. Y no da la cara precisamente porque si da la cara es porque tiene cómo probar lo que quiere mostrar mediante documentos o mediante papeles sin fundamento. Por eso lo hace de esa manera oculta. ¿Usted tenía ambiciones de llegar a la dirección de la Policía Nacional? Y se lo pregunto porque habla usted de intereses, habla usted también inclusive de miedos que pueden tener algunas personas de que usted ascendiera a tal cargo. ¿Cree usted que pudo haber respondido a eso? Todo oficial de la policía aspira a ser director general. Pero una cosa es aspirar y otra cosa es tener un afán maquiavélico para llegar. Como oficial de la policía, lógico que todos aspiramos a ser directores generales. Todos no podemos llegar y eso es entendible. ¿Tiene alguna responsabilidad en todo esto el general Luis Gilberto Ramírez?
podría ser, pero pues no hay elementos para poder precisarlo. ¿Y podría ser por qué, general? No había una muy buena relación con él y viendo cómo se ha movido todo esto, pues una persona tan cercana al poder, podría uno pensar que tenía que ver algo en esto. Muchos de pronto en ese momento lo están escuchando y de alguna manera atienden a esa defensa que usted está haciendo, de esas acusaciones que se le hicieron durante varias semanas y a las cuales usted hasta hoy está respondiendo porque pues había guardado un silencio prudente frente a lo que estaba sucediendo, general. ¿Usted estaría dispuesto, por ejemplo, a someterse a un polígrafo para establecer si dice la verdad o no dice la verdad? Estoy dispuesto a lo que las autoridades judiciales a las cuales yo le he pedido que me investiguen establezcan hacia mí. Todo este escándalo que ha rodeado a la policía en los últimos días, escándalo que involucró al director pasado de la Policía Nacional, el general Rodolfo Palomino, fue el telón de alguna manera de fondo de esas decisiones que tomó el gobierno nacional en su caso. Y digo que fue el telón de fondo porque coincidencialmente cuando salían denuncias que tuvieran que ver con el director de la policía, el gobierno nacional tomó decisiones como por ejemplo separarlo a usted de la Policía Nacional, llamarlo a calificar servicios. ¿Usted qué opinión tiene de ese doble rasero que tuvo el gobierno nacional? Por un lado, por unos anónimos y por unas pruebas que habían en contra del general Palomino, el director de la policía estuvo en el cargo durante más de 3 meses, pero por unos anónimos que le llegaron a usted, finalmente no solamente le impidieron el ascenso, sino también fue separado de la Policía Nacional. Bueno, aquí hay que aclarar que inicialmente toda la persecución que se viene haciendo contra mí, vuelvo y repito la palabra sistemática y mediática desde el año 2012, dejaron de ser anónimos en el momento en que, de manera soterrada, de manera por demás rara, a la casa del senador Galán llegan unos documentos originales de la DEA, porque esos documentos no necesitan ningún experticio técnico para saber si son o no son de la DEA, pero una cosa es que los documentos de la DEA sean originales y otra cosa es lo que se dice ahí tenga sustento o tenga soporte para que al menos se inicie una investigación formal, bien sea en los Estados Unidos o en Colombia. Eso es lo que precisamente yo le estaba pidiendo al gobierno. Si bien es cierto, llegaron unos documentos que son originales, que son de la DEA, que son viejos además, porque si en su momento los conocieron o se conocen desde el año 2008, o por lo menos el gobierno americano los tiene desde el 2008, y uno podría deducir que quien se encargó de hacer toda esta persecución mediática y sistemática mediante anónimos tenía esos documentos. Porque si usted hace un análisis, algunas de las cosas que se mencionaban en los anónimos en su momento tienen que ver con los memorandos. Entonces, no es difícil uno poder inferir que quien se encargó de hacer esos anónimos tenía los memorandos. Como yo llego al Congreso, explico la situación, el señor ministro de la Defensa dice que él habló en los Estados Unidos con el Departamento de Justicia, que contra el general Martínez no hay nadie. Él, digamos que muestra el tema general Santoyo, porque yo tengo el tema de los otros bandidos en el campo judicial, y él dice, el general Santoyo no ha hablado ni del general Martínez ni de nadie, porque además el general Santoyo no le han hecho la primera audiencia, palabras más, palabras menos. Cuando me dan la palabra a mí, yo inmediatamente salgo, explico la situación, cómo viene desde el 2012, muestro documentos donde yo he solicitado mis propias investigaciones, muestro documentos donde la Fiscalía, que tiene a todos estos criminales que están acogidos a Justicia y Paz, me manifiesta en el 2014 y en noviembre 30 del 2015 que ningún bandido de esos ha hablado de mí. El Senado en ese momento da vía libre a mi ascenso. Y al otro día, de manera, vuelvo y repito, si cabe la palabra soterrada, el senador Galán en su casa recibe esos documentos, que vuelvo y repito, son documentos o son memorandos originales de la DEA,
y ahí es donde dicen que van a sacar mi hoja de vida, que van a aplazar mi ascenso y que van a investigar qué hay ahí. Pues como uno no tiene nada que temer, como uno no debe absolutamente nada, yo dije, no hay ningún inconveniente, cumplo órdenes como ordene, y lo que hice fue ir y volverme a poner al frente de la operación Agamenón, como todo el año 2014 estuve allá con 3 señores generales más dirigiendo la operación Agamenón. General, en algún momento el ministro de Defensa, quizás el director de la policía de ese entonces, Rodolfo Palomino, ¿le explicó por qué en cuestión de horas le quitaron el apoyo? El ministro de la Defensa, el 2, me llamó, me dijo, general, llegaron unos elementos nuevos, vamos a retirar o vamos a aplazar su ascenso mientras hacemos algunas investigaciones, y el 16 de marzo, si no hay nada, lo volvemos a presentar. Eso fue lo que le dijeron, pero sí. y sucedió el 10 de marzo, pero el 18 de diciembre, prácticamente según se conoció, le estaban pidiendo a usted la renuncia. El 18 de diciembre o 19 de diciembre yo tuve una audiencia con el señor ministro de la Defensa para preguntarle cuál iba a ser mi situación, porque veía que eso todos los días como que cogía más vuelos, se enrarecía más, aparecía que enviaron una comisión a Estados Unidos, que a verificar los documentos. Bueno, no era necesario, los documentos son legales. Es que una cosa es que un documento sea oficial y otra cosa es que lo que diga un bandido, sea verídico, o lo que digan unos bandidos a los cuales con mi policía me dediqué a atacar de manera contundente, sea verídico. Es más, eso se puede verificar, yo siempre he dicho, ellos dicen que Francisco Cifuentes dijo, Francisco Cifuentes desafortunadamente está muerto para que pudiera corroborar o desvirtuar, pero dice que daba sobornos. Sobornos son en propiedades o en dinero. ¿Dónde están las propiedades? ¿Dónde está el dinero? Eso es muy fácil de verificar. Entonces yo creo que si me hubieran dado el derecho a la defensa como yo lo pedí, yo inclusive llegué a decir, mire, yo no necesito el ascenso porque yo entiendo el tema jerárquico y piramidal de la institución. Uno llega hasta cierto punto y uno está preparado para eso. Pero yo quiero defender mi honor y el de mi familia. Déjeme hacerlo, que el día que la fiscalía... ¿Usted le dijo eso al ministro? Claro, y se lo radiqué mediante oficio.